Siempre da, pero Ok. todavía no, espera que comparta la pantalla. Ah, bueno, espera, entonces, aguarda. Entonces, espera, te tengo la grabación. Aguarda. Hola a Ok, todos, ¿querés, te bueno, vamos a presento, empezar el Dani. taller, presentarme un poco, sí. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Silvina. Para los que no me conocen, trabajo en Just, Argentina. Es una empresa suiza que está hace 30 años en la Argentina. Y bueno, hoy vamos a hacer un taller de aromaterapia combinado con una charla muy interesante con un invitado especial, que es Daniel Pozzi, biólogo especialista en neurociencias y autor del libro Humanidad 2.0, del cual, bueno, no es que hoy vamos a tratar el tema, pero les quería comentar que, bueno, él es el autor de este libro. Próximamente vamos a hacer un sorteo también. Y bueno, vamos a hablar hoy de la ansiedad y el miedo, que es un tema que hoy por hoy está muy, como que estamos viviendo toda una situación de ansiedad, de miedo al futuro y muchas cosas más, por lo cual, bueno, creo que es un tema de actualidad y lo voy a dejar hablar a Dani, así que voy a mutearme para dejarlo hablar del tema. Ok, Dani, Hola, te doy hola, la... buenas noches a todos. ¿Todos me escuchan bien? Así empezamos. Bueno, el título es ¿qué es la ansiedad? ¿No? Los miedos y ansiedad. Sobre la palabra ansiedad, la verdad que hay mucha confusión en los medios, por eso hoy espero por lo menos que podemos saber cómo combatirla, pero primero saber qué es, porque en general aún los médicos y los psicólogos tienen algunas confusiones con respecto a lo que es la ansiedad, lo confunden con el estrés, lo confunden con la impaciencia, que no es la ansiedad. Básicamente la ansiedad, vamos a adelantar, es el miedo al futuro, ¿no? Como yo un poco decía en la introducción Silvina, es un miedo al futuro, es algo específico de los seres humanos, los animales no tienen ansiedad, sí tienen miedo, prácticamente todos los animales tienen mecanismos de miedo, aún los más primitivos, pero solo los humanos tenemos ansiedad porque tenemos la capacidad de ver el futuro, de planificar el futuro, ¿no? Como decían algunos filósofos, la ansiedad es el precio que tenemos que pagar por tener esta capacidad de planificar el futuro, que es exclusiva de la especie humana. Vamos en este taller de, no sé si va a ser 30 o 40 minutos, es corto para todas las cosas que tenemos que ver, porque vamos a ver un poco, primero definir bien qué es la ansiedad para que se entienda bien, después un poco los mecanismos biológicos que tiene la ansiedad, que se conocen hoy y se conocen bastante bien, después vamos a ver un poco los tratamientos que hay para los trastornos de ansiedad, y bueno, al final haremos una conclusión y hay preguntas y respuestas, así que pueden después cualquier cosa preguntar al final o cualquier momento, si levantan la mano también podemos considerar alguna consulta, pero en principio va a ser esto un poco el taller de hoy. Entonces empezamos. ¿Qué es la ansiedad? Vimos la ansiedad es el miedo al futuro. Es miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción. El miedo es la emoción más importante que tenemos. Tenemos 6 emociones básicas. Esto puede cambiar según el autor, pero la mayoría están más o menos de acuerdo que estas son las principales emociones, una de las cuales es el miedo. Yo diría que es la más importante, porque es la más fuerte. ¿Y por qué el miedo es tan fuerte? Es tan fuerte porque en cierta medida nos ha hecho sobrevivir hasta la fecha, ¿no? Si no tuviéramos miedo, difícilmente sobreviviríamos. Un animal sin miedo no sobrevive mucho tiempo. Justamente uno puede decir que el miedo no es sonso, lo que pasa es que a veces puede ser exagerado, y vamos a ver en qué circunstancias ese miedo es exagerado, o puede estar desadaptado, que es lo que nos pasa a los humanos, porque la naturaleza priorizó a la gente miedosa porque es la que más sobrevivía, porque es la que la que más aversión al riesgo tiene, por ende, a no asumir riesgos, tiene mayor sobrevivencia en la naturaleza, estamos hablando, ¿no? Hoy las circunstancias cambiaron radicalmente, la vida es muy distinta, ya no nos enfrentamos con tigres en la calle, ni tenemos guerras continuas, cosas que pasaban no hace mucho tiempo atrás. Hoy quizás tenemos peleas con un jefe, capaz en la calle, con los autos,
nos puede atacar un ladrón, que tampoco es algo muy probable, ¿no? Pero la vida ha cambiado radicalmente, pero aún así los mecanismos biológicos del miedo y la ansiedad son los mismos de hace decenas de miles de años, o para no decir cientos de miles de años atrás, ¿no? El miedo puede ser básico, podemos llamarlo temor. Si es muy alto, lo llamamos pánico, pavor, pánico. Eso depende de la intensidad. Si es un miedo a futuro, justamente lo llamamos ansiedad, algo que no ocurrió, y puede ser que no ocurra nunca. Porque la ansiedad es sobre cosas que pueden ocurrir, pero también pueden no ocurrir, ¿no? En cambio, el miedo es sobre algo presente, es algo concreto. Y eso vamos a ver. Si vemos un tigre en la selva, en el bosque, donde sea, estamos solos, evidentemente le vamos a tener miedo al tigre, lo cual es un miedo lógico, racional. Sabemos que el tigre nos puede hacer daño, sabemos que estamos en una situación de peligro, tenemos miedo, tanto sea nosotros como especie humana, como cualquier animal, seguramente le va a tener miedo. Y eso es específicamente el miedo, es algo presente y concreto, es una amenaza presente y concreto que, como decimos, no es sonso, porque a veces el miedo es racional, porque evidentemente frente a una situación así, lo más correcto es, frente al miedo vamos a correr o atacar. Capaz en este caso es mejor correr si podemos, que atacar al tigre si no tenemos ningún arma, ¿no? Pero es una reacción fisiológica natural cuando tenemos miedo, ¿no? Pero hagamos que pasa 1 o 2 días o más y volvemos al mismo lugar donde vimos ese tigre, o aunque no lo hayamos visto, sabemos que puede estar y pensamos que el tigre puede aparecer, aunque sea poco probable. Eso es ansiedad, ¿no? Es un miedo, pero no es algo presente, sino algo que puede ocurrir, como puede no ocurrir, pero lo tenemos en la cabeza. Las personas más ansiosas van a tener más miedo, van a estar con lo que se llama rumiación, ¿no? El cerebro totalmente pensando que el tigre puede aparecer, aunque nunca aparezca. Y eso es ansiedad, básicamente esa sensación de que algún peligro inminente puede ocurrir, o algo nos puede ocurrir en el futuro, algo malo nos puede ocurrir en el futuro, es básicamente lo que llamamos ansiedad. Y podría haber un tercer caso, que capaz vemos este mismo tigre en un zoológico, tras una reja, y le sigamos teniendo miedo. Bueno, eso es una fobia, ¿no? Es algo irracional porque sabemos que no hay ningún riesgo que este tigre nos ataque y aún así seguimos teniendo miedo y no lo podemos controlar. Los mecanismos biológicos del miedo se conocen bastante, se han estudiado mucho, dado la importancia que tienen, se conocen las áreas del cerebro involucradas. Y acá vamos a ver, bueno, hoy que estamos este es parte de un taller de aromaterapia, después Silvina va a hablar más del tema de los olores. Por eso está el bulbo olfatorio, también afecta la amígdala, ¿no? Que es lo que vamos a ver, que es el centro emocional por excelencia. Después está involucrado el hipocampo. El hipocampo tiene que ver con la memoria y es el que da el contexto, ¿no? Recién hablamos de un bosque, de una selva, ¿no? Si nosotros vimos el tigre en un bosque y volvemos al mismo contexto y el miedo vuelve a aparecer porque el contexto se parece, entonces el hipocampo tiene que ver con eso. El giro cingulado es otra zona que tiene que ver con la atención, con el dolor, ¿no? Uno cuando tiene miedo a algo enseguida le presta atención a eso que le tiene miedo. Es algo que no puede evitar, ¿no? Toda la atención va hacia el objeto al cual uno le tiene miedo. Y lo más importante acá, bueno, es la amígdala. La amígdala es un centro emocional, se llama amígdala porque tiene forma de almendra, no tiene absolutamente nada que ver con las amígdalas que tenemos en la garganta, que tienen el mismo nombre, pero evidentemente lo único que puede tener en común es la forma, tipo de almendras. Las amígdalas son los núcleos que están en cada hemisferio, o sea, hay 2 amígdalas, digamos, ¿no? Que en realidad son núcleos, un conjunto de núcleos, y básicamente es el centro emocional. No solo tiene que ver con el miedo, pero básicamente está involucrado en el miedo, tiene que ver con emociones positivas, con otras emociones, pero la amígdala está conectado con muchísimas partes del cerebro, ¿no? Como acá vimos algunas, con el hipocampo, con el córtex, que acá no lo vimos. Esto básicamente es parte del sistema límbico, que es el sistema emocional, que es propio de los mamíferos, que se desarrolló en los mamíferos, y los humanos tenemos tanto más emociones que los animales, ¿no? Pero también tenemos, como vamos a ver, ahí el cerebro triuno, que es un modelo cerebral donde
Además de emociones, tenemos un raciocinio que está en el neocórtex, que lo que trata muchas veces es racionalizar el miedo, y ahí entramos en un conflicto interno, ¿no? Porque muchas veces la amígdala nos dice que tenemos que tener miedo, y el neocórtex no, porque dice, no, mirá, no es tan grave este tema, ¿no? Y por otro lado está el cerebro reptiliano, donde se manejan todas las reacciones fisiológicas básicas, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, las hormonas más que tienen que ver con el estrés, que eso está más regulado con el hipotálamo. Y todo este cerebro funciona en conjunto, ¿no? En una situación de miedo, se activa la amígdala, el neocórtex toma conciencia a veces del miedo, según el grado, según la intensidad, ¿no? Cuando el miedo es muy, muy grande, la amígdala toma prácticamente posesión total de nuestro cerebro y prácticamente no tenemos capacidad de pensar. Eso, capaz ustedes habrán tenido una ocasión, habrán visto a alguien que quedó totalmente paralizado por el miedo. Eso se llama secuestro amigdalar, que quiere decir que la amígdala totalmente tomó posesión y uno no puede pensar. Básicamente es eso. A veces pasa con lo que se llama glosofobia, que es el miedo a hablar en público, es uno de los miedos más característicos de los humanos. Y a veces uno se queda parado y no puede reaccionar, a veces se queda mudo. Son situaciones de pánico, ¿no? Donde el miedo es muy intenso, y es cuando la amígdala toma la batuta del cerebro y prácticamente el neocórtex se queda sin capacidad de confrontar a la amígdala, ¿no? Pero en una situación más común, realmente hay una discusión, un conflicto entre el córtex que puede indicar que capaz la situación no es tan grave, y para la amígdala capaz lo es, y a veces gana uno, a veces gana otro, o negocian, ¿no? Pero básicamente el neocórtex, digamos, trata de poner un freno en la amígdala para que no tome posesión de nuestra conducta, ¿no? Y por otro lado, si toma posesión, bueno, también activa la parte más reptiliana, que bueno, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Empezamos a transpirar, la frecuencia respiratoria aumenta, tenemos ganas de correr, ¿no? Tenemos ganas de salir corriendo, que no siempre podemos, ¿no? Toda esa parafernalia de síntomas que son propias del miedo, que todos tenemos, y bueno, una situación de pánico que ha tenido todos esos síntomas, ¿no? Y básicamente, bueno, dentro de los trastornos de ansiedad, porque ahora hablamos de la ansiedad, todos tenemos ansiedad, pero ya empezamos por un concepto equivocado, que si yo les pregunto, ¿ustedes tienen ansiedad? Si alguien me dice que no, prácticamente no es humano, ¿no? Porque todos los humanos tenemos ansiedad, ¿no? El tema es cuando la ansiedad es muy alta. De hecho, si uno tiene poca ansiedad, es algo negativo, ¿no? Como pasa con el estrés, uno tiene que tener una ansiedad óptima según el contexto en el cual está y según las circunstancias, ¿no? Si uno tiene poca ansiedad, básicamente no se levantaría de la cama, porque no tendría ganas, no tendría motivaciones para levantarse de la cama, ¿no? Por eso que la ansiedad es necesaria, pero el exceso de ansiedad puede ser malo, hay que manejarlo. No es fácil, yo en ningún momento de esta charla voy a decir que es fácil manejar la ansiedad. Yo también soy víctima de la ansiedad, porque es cosa con la cual se nace, cuando uno tiene predisposición a tener mayor ansiedad que otros. Hay un componente genético, sin duda, ¿no? Que predispone a ciertas personas a tener más ansiedad que otras. Se conoce mucho de los genes, no es un solo gen, hay varios de los genes involucrados. Vamos a ver un poco, digamos, la terapia, qué cosas pueden tener que ver con que algunas personas tengan más predisposición a tener ansiedad que otras. Pero básicamente dentro de la ansiedad, en trastornos de ansiedad, que afectan a por lo menos el 20% de la población. En estos tiempos de pandemia seguramente este número debe haber aumentado, ya se han visto los primeros números. Hoy leía que en China hay un 7% de uno de los trastornos de ansiedad que se llama trastorno de estrés postraumático, que es típico de la guerra, ¿no? Cuando uno va a la guerra o tiene una situación de estrés o de miedo muy intensa, como puede ser un secuestro, y queda con ese miedo casi de por vida, ¿no? Y se vio que en China había aumentado al 7%, prácticamente se ha duplicado ahí en Wuhan. Todavía no lo hemos visto en el resto del mundo, pero seguramente vamos a ver que obviamente todas las personas que pasaron por terapia y han sido intubadas, obviamente que es una situación que seguramente más las personas que tienen predisposición
tiende a quedar con lo que es el estrés postraumático, ¿no? Una condición que es muy difícil de tratar, es crónica, es bastante incapacitante para la persona que las padece, pero además de los trastornos de ansiedad, digamos, que estamos hablando, bueno, están los ataques de pánico, que es parte del trastorno de ansiedad. Son personas que bueno, tienen una ansiedad, perdón, un miedo muy alto en una circunstancia sin una causa aparente. Y después están un poco los trastornos que tienen que ver sobre el pensar todo, que son los que tiene, como se llama, trastorno de ansiedad generalizada. Ahora vamos a ver la clasificación. Esas personas que rumean y tienen la cabeza todo el día, no pueden dejar de pensar en básicamente una preocupación. Y acá tenemos los dos correlatos de la ansiedad, el correlato cognitivo, que sería la preocupación, que es el sobrepensar, ¿no? La mente todo el tiempo pensando, ¿no?, que algo puede pasar, como correlato cognitivo de la ansiedad en general. Y hay un correlato más conductual, que es toda la sensación que nosotros tenemos y la evitación. Básicamente la gente con ansiedad trata de evitar la situación que la cual la pone ansiosa, ¿no?, que le da miedo, ¿no? Pero no siempre, bueno, no siempre se puede evitar. Y acá vamos a ver, bueno, un poco, recién hablamos, dimos una introducción, los tipos de trastorno de ansiedad. La fobia específica, bueno, hay muchas fobias, ese miedo irracional, recién hablamos de cuando uno le tiene un miedo al tigre, es la posibilidad de que este le haga daño, pero hay muchísimas fobias y palabras, desde la claustrofobia, miedo a estar encerrado, la agorafobia, miedo a estar en lugares abiertos, que en realidad es un miedo a estar cerca de un lugar seguro, ¿no? La agorafobia, que es muy común, la aerofobia, miedo a viajar en avión, la glosofobia, miedo a hablar en público, aracnofobia, miedo a hablar, miedo de las arañas, y así podemos dar un montón de fobias que pueden existir. Prácticamente, o sea, uno puede tener miedo a todo, ¿no? No hay nada sobre la cual uno no puede tenerle miedo, pero cuando el trastorno de ansiedad se hace muy alto, digamos, el miedo peor es tener el miedo al miedo mismo, ¿no? Es el miedo peor que existe porque es el miedo a tener miedo, y eso existe básicamente cuando ya uno tiene un trastorno de ansiedad, ¿no? Después está el trastorno de ansiedad generalizada, que más que lo tendría que llamar trastorno de preocupación exagerada, ¿no? Que básicamente las personas que se preocupan de todo, exceso de responsabilidad. Es muy bueno para la sociedad, particularmente la sociedad es muy bueno porque es una persona que trabaja mucho, es muy responsable, pero para la persona en sí misma no es bueno porque la ansiedad, bueno, tiene correlatos físicos, ¿no?, que hemos visto, ¿no? Desde la gastritis, migrañas, tenemos insomnio y muchas otras que ustedes sabrán, bueno, esos dolores que uno tiene en el trapecio, ahí en la nuca, ¿no?, en los hombros, ¿no? Bueno, hay muchos, ustedes sabrán, estos trastornos, cuando estos trastornos se hacen importantes, además son crónicos, ¿no? Por ende, esta persona las personas con trastorno de ansiedad viven todo el tiempo con trastornos. Todavía no está claro el efecto a largo plazo, si realmente la gente con trastorno de ansiedad tiene más probabilidad de tener infartos o hipertensión. No está muy claro, pero se entiende que es un factor que podría influir en enfermedades crónicas, ¿no? La fobia social es bueno, el miedo a estar en público, miedo a relacionarse con otros. Se da mucho en la gente más joven, pero puede coexistir toda la vida, ¿no? La fobia social. El ataque de pánico, que es cuando uno tiene miedo a nada. El ataque de pánico es como una tormenta en un día soleado, ¿no? Aparece de golpe. Si bien no es algo que se genere de golpe, la persona que tiene ataque de pánico, más allá de la predisposición genética, más allá de algún conflicto anterior que tuvo, si bien se desarrolla en determinado momento, es como se va gestando, se puede gestar meses o años, esa persona va acumulando estrés y ansiedad, y llega un momento, bueno, que se desencadena el ataque de pánico, que es una circunstancia que obviamente queda para toda la vida, porque uno nunca se olvida de eso, y queda como marcado, y después obviamente esa persona tiene miedo a volver a tener un ataque de pánico, entonces él tiene la fobia al ataque de pánico, y bueno, se genera como un círculo vicioso que si no es tratado, bueno, termina siendo muy malo para la persona, porque la persona a veces no quiere salir de la casa, termina teniendo agorafobia, otro tipo de fobia, se termina
sin salir de su hogar o la verdad, circunstancias, bueno, capaz con depresión. Así que bueno, igual vamos a ver los tratamientos. Esto tiene tratamiento, el trastorno de estrés postraumático, bueno, hablamos anteriormente, que es las personas que tienen en una circunstancia de la vida, un evento de demasiado estrés, realmente es muy común en las personas que van a la guerra, un porcentaje muy alto de los que vuelven de la guerra tienen este trastorno, obviamente que son los que tienen predisposición, ¿no?, a tenerlo, obviamente circunstancias en la vida, de abusos, de secuestros, bueno, ustedes se pueden imaginar la cantidad de circunstancias que pueden ocurrir. En este momento hablamos recién también si tiene un problema de salud muy grave, ¿no? Eso también es una causa del estrés postraumático. Bueno, por eso está aumentando por el tema del COVID y toda la gente que ha estado internada, y más la intubación, que es un proceso sumamente traumático. Hay muchas personas que han tenido que ser intubadas y, bueno, o tratadas, y bueno, por eso que este trastorno hoy está en aumento. Y bueno, lo importante es cómo combatir esto. A ver, yo no les voy a mentir, no es fácil. La ansiedad es un hueso duro de roer, no es nada fácil, no hay nada milagroso, pero hay un montón de cosas que se pueden hacer para mejorar. Obviamente que hay grados de ansiedad, hay grados de trastorno de ansiedad, vimos varios trastornos de ansiedad distintos, pero un poco acá hay un listado de las cosas básicas que se pueden hacer, cosas de la actividad física, cuando ustedes sabrán que cualquier actividad física baja la ansiedad. Aromaterapia, que bueno, dado que estamos en un taller de aromaterapia, eso después Silvina le va a comentar un poco de alguna esencia que tiene que ver con bajar la ansiedad. El yoga, bueno, que también se da que si bien también profesora de yoga, así que en otra oportunidad se podrá hablar, pero el yoga es una técnica milenaria que permite bajar la ansiedad de distintas formas. Una forma es a través de la estimulación del nervio vago, que hablamos en otro seminario, hablamos del nervio vago, que es el nervio que es un nervio craneal que básicamente hace que uno se relaje, ¿no? Cuando uno tiene, por ejemplo, cuando uno se enfrentaba al tigre, lo primero que se activa se llama el sistema simpático, ¿no? Y uno empieza a secretar hormonas, el corazón empieza a tener una frecuencia cardíaca más alta, empieza a respirar más rápido, bueno, los músculos se tensan, todo eso es parte de prepararnos hacia huir o atacar, ¿no? Pero cuando eso termina, el parasimpático es el que hace lo contrario, que vuelva a la normalidad, ¿no? Entonces la estimulación del nervio vago, sea a través del yoga o de otras técnicas, hace que uno se tranquilice y vuelva a la normalidad. Después técnicas como la meditación, que hay muchísimos tipos de meditación, desde la trascendental, la que usan en yoga, mindfulness, que es la un poco más moderna, pero todas actúan concentrándose en algo, la mente en algo. Nosotros vimos que un poco la ansiedad es esa, está dada cognitivamente por la preocupación, esa que uno rumea todo el tiempo con pensamientos intrusivos, en esa memoria que tenemos de corto plazo, donde vagamos entre el pasado, presente y futuro, ¿no? Viendo a ver qué nos pasó en el pasado, si nos vuelve a repetir el futuro. Bueno, todo eso la meditación lo que hace es fijar la atención en el presente, en un punto o en algo o en la nada. Entonces, una técnica que tiende con el tiempo a bajar la meditación, bajar la ansiedad, lamentablemente necesita mucha práctica, no es de un día para el otro, y a veces para las personas ansiosas no es fácil hacerla. Después podemos tener la psicoterapia, las formas, yo no estoy en contra de ninguna, hay muchísimas formas de psicoterapias, todas pueden ayudar. La más indicada, a mi entender, para la ansiedad es la que se llama la terapia cognitivo-conductual, y básicamente tratar de pensar en forma distinta, de tratar de evitar esos pensamientos intrusivos que uno tiene, negativos, catastróficos, ¿no? El ansioso tiende a tener la misma preocupación que todo el mundo, pero de una forma exagerada, capaz la probabilidad de que un evento negativo pase lo sobreestima. O sea, todo el mundo sabe que si sube un avión hay probabilidades que pase algo, ¿no? Pero uno no está preocupado por eso, capaz una persona muy ansiosa, fóbica, va a estar todo el tiempo pensando que puede pasar algo malo, que el avión se puede caer. Entonces si bien es algo que es posible, no es algo irracional en el sentido de que es algo imposible, las probabilidades son muy bajas y no es racional que uno esté preocupándose tanto por ese evento, hay una sobreestimación del evento negativo, lo que se llama pensamiento catastrófico. Y a veces la terapia cognitivo-conductual puede hacer que uno, bueno, se dé cuenta que lo tiene y, bueno, de pensar en forma distinta.
Después el baño de bosque, básicamente, yo lo llamo así, es el contacto con la naturaleza, con lo natural, con lo, o sea, ir al campo, tener contacto con el mar también, ¿no? Son circunstancias que se ha visto que bajan los niveles de cortisol, estar 15 o 20 minutos en un lugar con árboles y verde, con agua, bajan los niveles de cortisona en la sangre, por igual que indica que bajan los niveles de ansiedad. Y por último, cosa que no voy a indagar hoy porque es muy extenso, las relaciones sanas, ¿no? Estar con gente que uno le hace bien, o sea, hay gente tóxica, obviamente no va a estar con gente agresiva, gente que le genera ansiedad. Eso es algo muy amplio, cada uno sabrá qué significa en su vida relaciones sanas, pero evidentemente las buenas compañías ayudan a que uno tenga menos ansiedad. Los neurofármacos, ¿no? O sea, los neurofármacos existen hace poco más de 50 años, ha habido una revolución de fármacos nuevos. Lamentablemente en los últimos años no ha habido muchos fármacos nuevos para lo que es la parte de ansiedad, pero se han mejorado los existentes, básicamente disminuyendo los efectos colaterales que todo medicamento tiene, porque no hay ningún medicamento que no tenga un efecto colateral, una contraindicación, y obviamente todos estos lo tienen, pero son muchos menos que los anteriores, cuando hablamos de los barbitúricos o los ansiolíticos anteriores a todos estos eran mucho peor en cuanto al riesgo de sobredosis o combinado con el alcohol. En realidad se han logrado medicamentos bastante inocuos, no son peligrosos, ¿no? Yo diría que una aspirina o un paracetamol son más peligrosos que muchos de estos medicamentos, pero cada uno tiene lo suyo, y vamos a indicar, las benzodiazepinas son básicamente lo que llamamos el Valium viejo, ¿no? Alprazolam, el conocido, o el clonazepam, que lo llamamos Rivotril, la marca comercial, y bueno, hay varios en el mercado, con distintas características, algunos tienen más tiempo de acción, duran más tiempo en la sangre, otros son más fuertes, otros son más adictivos. El gran problema de las benzodiazepinas es que son adictivos y generan habituación, ¿no? Uno necesita cada vez dosis más altas y además son adictivas. O sea, quiere decir que uno después no las puede largar y se puede quedar con una adicción, pero dentro de todo son efectivas, actúan sobre un neurotransmisor que se llama GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio, que es el más importante en nuestro cerebro. Se pueden tomar, la verdad que no tienen, se toman un montón, se venden un montón y todas la conocerán, no son malas en sí mismas. El problema es que la habituación y la adicción, si uno las toma en forma ocasional, es algo que es posible y razonable, pero bueno, si uno las tiene que tomar todo el tiempo, ya es complicado, ¿no? Después los SIDS son los típicos antidepresivos que actúan aumentando los niveles de un neurotransmisor que se llama serotonina, que nos hace sentir mejor, o uno dice que es el neurotransmisor de la felicidad. Hay otros antidepresivos que se llaman duales, que actúan además de la serotonina con la noradrenalina, y además de ser antidepresivos, el mismo medicamento es ansiolítico, ¿no? Anti-ansiedad, digamos, ¿no? Esto tiene la dificultad, a diferencia de la benzodiazepina, no son adictivos, no generan habituación, pero tienen el problema que necesitan mínimo 14 días para empezar a hacer efecto, y tienen algunos efectos colaterales, y con la ansiedad, la verdad que a mi entender, el efecto no siempre funciona, la verdad que no es tan sencillo. Después otro más nuevo, la pregabalina, también actúa sobre el GABA, igual que la benzodiazepina, es como un agonista del GABA. Este tiene un poco más de efectos colaterales, especialmente el mareo, y tiene algunos otros. Es una opción más que hoy está teniendo más cabida en los últimos años. Y por último, lo que más se ha estudiado, se está estudiando ahora, son el cannabidiol, que es los endocannabinoides, que bueno, acá hay un problema legal, porque esto obviamente es un derivado del cannabis, ¿no? De la marihuana y todos los cannabis. Hay distintos tipos de cannabis, no me quiero meter en ese tema. El tema es un tema legal por el uso recreativo, pero bueno, algunos cannabinoides, no todos, son ansiolíticos y la verdad que se está estudiando bastante porque tienen varios efectos. Pero bueno, es una posibilidad más que hoy dan los neurofármacos, lo cual yo no estoy diciendo a nadie los tome ni los deje tomar, son posibilidades que hoy tiene la ciencia, ¿no? Pero básicamente, bueno, uno lo que necesita es
controlar las emociones, ¿no? La ansiedad es una derivada de una emoción, del miedo, como hablamos, ¿no? Y básicamente esta es una alegoría que hacía Platón. Uno tiene un áuriga, que es el que maneja el caballo. Bueno, tenía un caballo blanco que era el bueno, el negro que era el malo, pero básicamente hoy podemos decir que el caballo son las emociones, y uno tiene una rienda que los maneja. Hoy lamentablemente las riendas no son muy distintas que las que uno tenía hace 2500 años en la época de Platón, más allá de algunos fármacos que vimos recién que nos pueden ayudar, pero bueno, básicamente tenemos nuestro sistema racional que trata de controlar las emociones. Y eso, bueno, vimos también, nosotros pasamos como varios seminarios, varios talleres que tenían que ver con la felicidad, con las emociones, con varios temas que tienen todos relacionados. Y bueno, básicamente uno tiene que tratar de controlar el miedo. No digo que sea fácil. Esperemos que en el futuro haya medicamentos o tratamientos más efectivos, pero hoy tenemos una serie de cosas que se pueden hacer, que es mucho mejor que nada. Así que ya terminando un poco este taller, no sé cuánto tiempo va, pero vamos a ver a las preguntas que pueda haber. Acá le dejo mis datos, porque esto queda grabado y bueno, hay muchas personas que lo ven después del seminario, y bueno, si quieren contactarme, acá tienen los datos. Y voy a cerrar la pantalla y vamos al... Silvina, si querés, no sé, coordinar para las preguntas, no sé cuánto tiempo pasó, creo que... Tenés tiempo, Dani, quedan 3 minutos, igual en el segundo bloque también pueden hablar, pero no vamos a cortar hasta que se apague, ¿ok? Así que quien quiera hacer una pregunta con respecto a este tema que habló Dani de la ansiedad, puede abrir micrófono y preguntar. Nadie quiere preguntar. Quiero que vimos el tema general. Yo te quería preguntar algo, Dani, ya que estamos. La psoriasis, ¿no? Que es una enfermedad de la piel. Sí. ¿Tiene que ver con la ansiedad? Y bueno, me diste tiempo algo que no hablé tanto, que son cómo afecta la ansiedad en nuestras vidas, el miedo. Bueno, hablamos del trapecio, que es este músculo que está acá, que es el único que inerva desde el cerebro. Todo el resto de los músculos pasan por la médula, ¿no? Te digo, bien, hablamos de la migraña, hablamos de, bueno, la gastritis, todos los que sufren gastritis, el estómago, uno que tiene debilidad de estómago, la gastritis crónica es típico de las personas ansiosas, el intestino irritable, ahora uno lo llaman intestino, tiene otro nombre, pero el nombre es más correcto, es el síndrome de intestino irritable. En realidad puede haber múltiples. Bueno, vos hablaste de los temas de la piel sí, eczema, psoriasis. Psoriasis es una inflamación de la piel que por suerte últimamente tiene un tratamiento bastante efectivo. El tema de inflamación, que es el tema que tratamos con el COVID, bueno, que se tiene que ver con el sistema inmunitario, ¿no? También la ansiedad a corto y a largo plazo tiende a afectar el sistema inmunitario, ¿no? El estrés crónico tiende a bajar las defensas, y la psoriasis es un proceso inflamatorio, como el eczema, como la dermatitis, y sí, tiene que ver con la ansiedad. Sin duda, el estrés y la ansiedad generan... igual, algo que me olvidé de diferenciar bien el estrés de la ansiedad, pues es algo que también que lo confunden mucho, y no es lo mismo. El estrés básicamente es un término físico que cuando uno, por ejemplo, agarra cualquier elemento de plástico, de hierro, y lo dobla, en un momento se quiebra. Eso es el estrés, ¿no? Uno fuerza un elemento físico hasta quebrarse, ¿no? Metafóricamente, si uno lo toma en la medicina o en la vida de uno, con eventos que pueden hacer que uno se quiebre, ¿no? Básicamente es el estrés, ¿no? El estrés existe en todos los animales, en todos los seres vivos, hasta las bacterias tienen estrés, las plantas tienen estrés hídrico, ¿no? Pero la ansiedad no es el estrés, la ansiedad existe solo en humanos. La ansiedad es un componente que genera estrés, pero no es el estrés en sí mismo. El estrés es cuando uno pierde el equilibrio de su organismo, ¿no? Es algo que tiende a que uno pierda el equilibrio fisiológico del organismo, por lo cual tiende a enfermarse, o en un caso extremo morir, ¿no?